Hola, estimados estudiantes, bienvenidos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Te saluda el profesor Carlos Eduardo Bayón Aldana y el día de hoy desarrollaremos una nueva actividad de aprendizaje titulada Elaboramos un díptico para exponer nuestras reflexiones. Mira que el día de hoy vamos a concluir con este producto final de nuestra primera experiencia de aprendizaje y aquí vamos a plasmar todos los conocimientos que hemos venido desarrollando en esta experiencia. Vamos a recordar entonces el trayecto que hemos seguido durante esta primera experiencia de aprendizaje y recuerda que eran 4 actividades que debíamos desarrollar. La primera titulada Conocemos cómo se toman decisiones a nivel de la familia, comunidad y país, que ya la hemos desarrollado. La segunda actividad profundizamos sobre cómo tomar decisiones responsables, que también ya la hemos desarrollado. La tercera actividad titulada Explicamos por qué las elecciones son un asunto público, la cual hemos desarrollado y culminado el día de ayer. Y el día de hoy vamos a abordar la cuarta y última actividad de esta experiencia de aprendizaje. Elaboramos un díptico para favorecer la toma de decisiones en las elecciones. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a abordar esta última actividad en la que tú podrás plasmar todos los aprendizajes que has logrado. Muy bien, vamos a comenzar. Nuestra meta para el día de hoy será la siguiente. Atento. Elaboraré un díptico con recomendaciones y sugerencias para mi familia y personas de mi entorno que favorezcan la toma de decisiones en beneficio de todos y orienten el rol ciudadano que deben asumir cuando eligen a las autoridades. Perfecto, muy bien. Yo sé que estás preparado ya para poder asumir este gran reto. ¿Qué debo tomar en cuenta para poder lograrlo? Debo ser capaz de lo siguiente, atento. Adecuar el texto al destinatario y propósito usando fuentes de información, es decir, que voy a determinar para quién voy a escribir, ¿no? Y a quién va a estar dirigido mi díptico y por supuesto que vamos a consultar fuentes de información confiables. Vamos a organizar y desarrollar las ideas secuencialmente para dar recomendaciones, sugerencias que favorezcan la toma de decisiones en familia. Muy bien, entonces ya estamos preparados y listos para iniciar nuestras actividades. Muy bien, entonces vamos ahora, es el momento de pensar cómo vamos a escribir nuestro díptico. Recuerda que nosotros debemos tener ya unas ideas previas para poder comenzar con este trabajo de la escritura y la producción de nuestro díptico. Entonces para ello te vamos a recomendar lo siguiente. En primer lugar, en el díptico debes organizar información considerando imágenes y textos, usando letras de diferentes colores y tamaños. El lenguaje debe ser claro y sencillo, perfecto. Además, tienes que presentar el tema como parte de la portada del díptico. Aquí vamos a considerar un título atractivo y llamativo que tenga relación con el tema que estamos tratando, ¿de acuerdo? Expone el tema presentando conceptos, información estadística, gráficos, ilustraciones o imágenes como parte de los lados interiores del díptico. Perfecto. Mira, si te das cuenta, es todo lo que hemos venido trabajando. Vamos a poder incorporar nuestro gráfico de barras, la interpretación que hemos hecho sobre esos gráficos, imágenes e ilustraciones también. En la contraportada presenta mensajes motivadores, ideas fuerza y recomendaciones. Perfecto, no te preocupes porque en este momento vamos a conocer cada una de las acciones que tiene el díptico, ¿de acuerdo? A continuación te presentamos la organización que debes seguir al escribir tu díptico y aquí vamos a conocer ideas muy precisas y puntuales e importantes sobre el díptico. Aquí tenemos entonces un díptico, recuerda que se elabora a partir de un único doblez de una hoja o de una cartulina y que cada uno de sus lados les vamos a llamar secciones, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en un díptico nosotros podemos encontrar la portada, que es la que va en la parte exterior, o sea, la que
la que nosotros podemos visualizar a primera vista cuando tenemos ese díptico en nuestras manos. Aquí se presenta el tema que se va a abordar, ¿de acuerdo? Luego tenemos los lados interiores, que son las caras que van por dentro, que son dos, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a considerar conceptos, información estadística, gráficos, ilustraciones o imágenes también, ¿de acuerdo? De tal manera que quede bien organizado y que sea muy atractivo también a la vista. Y nos quedaría una última cara, que es la cara que va por la parte posterior, que se le llama contraportada. Aquí vamos a incluir mensajes motivadores, algunas ideas fuerza o recomendaciones sobre el tema que vamos a abordar. Recuerda entonces que un díptico tiene una portada, tiene lados interiores y tiene una contraportada. Perfecto. Atento a esta información importante que tenemos sobre el díptico. Mira, recuerda lo siguiente. Un díptico es un tipo de folleto que se dobla con un único pliegue, quedando dividido en dos partes. Puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores. Se utiliza mucho en el campo de la publicidad. Del mismo modo, se usa para exponer información. Mira, entonces lo que nos decía que un díptico se elabora a partir de un único doblez, es decir, un doblez por el centro y ya tenemos nuestro díptico para poder implementarlo con información, y la información que puede contener son información breve, por supuesto, puede contener gráficos, dibujos, ilustraciones, y también debemos jugar mucho con los tamaños de letra para los títulos, los subtítulos, para el contenido, y asimismo los colores. La combinación de colores va a ser esencial para que sea atractivo a la vista. No te olvides de eso. A continuación es hora de planificar nuestro díptico. Entonces, para tener las ideas claras sobre lo que tendrá tu díptico, tendrás que responder algunas preguntas. Recuerda que esto es muy importante para tener claras las ideas sobre qué es lo que debo hacer de aquí en adelante paso a paso para poder tener la producción final de nuestro díptico. Y la primera pregunta que debo responder es la siguiente. ¿Cuál es el propósito de mi díptico? ¿Te acuerdas cuál es el propósito? ¿Con qué finalidad vamos a realizar o elaborar este díptico? Muy bien, dar a conocer entonces a las familias información que le permitan tomar decisiones oportunas y decisiones responsables, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a incorporar diverso tipo de información en esta parte de nuestro díptico, y nuestro objetivo final pues será brindarle esas recomendaciones para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta sería: ¿a qué público estará dirigido? ¿A quiénes vamos a dirigir la elaboración de nuestro díptico? ¿Será a todas las personas en general? ¿Te acuerdas a quiénes son esas personas o esa población que se encarga de emitir o sufragar para elegir a nuestros representantes? Muy bien, entonces ahí ya tienes una idea a qué público va a estar dirigido este díptico. Siguiente pregunta: ¿cuál será el tema que abordarás en la portada? Debes de tener ya una idea cuál va a ser el título de tu díptico. Recuerda que tiene que ser un título llamativo, atractivo y además que resuma el contenido de mi díptico, ¿de acuerdo? En eso debemos ser precisos y claros para que la gente, cuando lea mi portada, se interese por leer el contenido. ¿Cuáles serán los conceptos, información estadística, gráficos, ilustraciones o imágenes que utilizarás? Es decir, la información que vas a colocar en los lados interiores. Entonces aquí lo que tienes que hacer tú es pensar en cuáles van a ser esos subtemas que vas a abordar, de repente como subtítulos. Te puede ayudar recordar todo lo que hemos elaborado en las sesiones anteriores, ¿verdad? Cuando hablábamos sobre los criterios para evaluar a los candidatos, sobre los gráficos, cómo piensan las familias al momento de elegir un candidato. Todos estos temas te pueden ayudar para ir implementando y organizando la información que vas a tener en cuenta en los lados interiores del díptico. ¿Cuáles serán los mensajes motivadores, ideas fuerza o recomendaciones?
esta información que va a ir en la contraportada. Entonces recuerda que cuál es el objetivo de nuestro díptico, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a brindar información para que las familias y las personas tomen decisiones responsables. Entonces, en ese sentido tú tienes que ir pensando en mensajes que los motiven, ¿no? Para que ellos puedan tomar buenas decisiones y decisiones responsables. Además, aquí puedes incorporar algunas recomendaciones para que ellos puedan tomar estas decisiones oportunas y responsables también, ¿de acuerdo? Otra pregunta que te orientará para que puedas elaborar tu díptico sería ¿qué colores, tipos, tamaños de letra vas a usar? Recuerda que la combinación del tipo de letra y el tamaño va a permitir que la gente que lea tu díptico entienda mejor la información. Es decir, debemos diferenciar, por ejemplo, un tamaño de letra para el título, otro tamaño de letra para los subtítulos y otro tamaño de letra para el contenido que va a ir dentro del díptico, ¿de acuerdo? También es muy bueno ir pensando en los colores que voy a combinar. Recuerda que si voy a escribir sobre una superficie oscura, pues necesito utilizar un color claro para la letra o también viceversa, ¿no? Entonces debemos de garantizar de que la información que yo vaya a plasmar ahí, los colores combinen de tal manera que la información la pueda leer y la pueda observar de manera clara, ¿de acuerdo? Entonces aquí tú puedes considerar de repente un tipo de letra para los títulos, subtítulos y los colores que vas a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora es momento de escribir nuestro díptico. Entonces, a continuación te presentamos un esquema que te puede ayudar en la organización de tu díptico. Y aquí lo tenemos. Recuerda, tal como te había comentado anteriormente, un díptico se forma a través de un único doblez que me va a dar espacio a dos partes y dentro de ellos pues vamos a identificar cuatro secciones. En la primera sección, que es la parte externa, lo que vamos a ver en primer lugar cuando tenemos el díptico en la mano va a ser la portada. Aquí en la portada lo que tú puedes presentar es el tema a modo de un título. Recuerda que este título tiene que ser llamativo, de repente combinando colores y tamaños de letras que oriente al lector o lectora sobre qué tratará, sobre lo que va a contener tu díptico, ¿de acuerdo? Y esto lo puedes acompañar con una imagen que resalte y ayude a comprender el tema. Es decir, el título y la imagen tienen que estar relacionados ambos para que haya coherencia entre la información que quieres presentar. Entonces, como resumen, en esta portada lo que vas a colocar es un título y una imagen llamativa, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora veamos en la otra parte externa de nuestro díptico, que es la contraportada, que es la parte última, ¿no? La parte final de nuestro díptico. En esta contraportada es el cierre del díptico. Aquí vas a cerrar el díptico considerando un eslogan, un mensaje o las sugerencias y recomendaciones más importantes. ¿Te acuerdas que en una clase anterior tú has propuesto algunas sugerencias y recomendaciones? Estas mismas las puedes incluir en esta parte. Además, también tienes como idea algún eslogan que invite a las familias a tomar decisiones responsables y a decidir correctamente en estas próximas elecciones. También lo puedes considerar aquí. Entonces aquí lo que vamos a considerar sería las sugerencias y recomendaciones para elegir bien a tus autoridades, y ahí las puedes ir mencionando con algunas viñetas para que sean más entendibles. Y puedes cerrar entonces esta parte de la contraportada escribiendo un eslogan que es un mensaje motivador, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, continuando ahora vamos a ver los lados interiores del díptico. ¿Qué puedo considerar en los lados interiores de nuestro díptico? En los lados interiores recuerda que es la parte importante donde se presentan las sugerencias y recomendaciones para tomar decisiones con responsabilidad. ¿De acuerdo?
Usa la información obtenida en tu portafolio o en tu cuaderno. Tú has venido registrando diferente tipo de información durante estos días. Entonces puedes revisar, por ejemplo, las actividades que desarrollamos en cómo toman decisiones las familias, los criterios para tomar decisiones, el análisis de las tablas y los gráficos estadísticos, o también puedes considerar la explicación que tú hiciste sobre las elecciones como un asunto público, que lo acabamos de hacer hace poquito. ¿De acuerdo? Además, ten en cuenta lo siguiente. Presenta la información usando colores, tipos y tamaños de letras diferentes para poder resaltar, es lo que te comentaba, un tamaño de letra para los títulos, subtítulos y el contenido, ¿de acuerdo? Acompaña con gráficos, dibujos o imágenes que ayuden a tomar decisiones responsables, ¿de acuerdo? Mira, aquí te voy a dar algunas ideas de cómo puedes organizar entonces los lados interiores de tu díptico. Pues aquí considerar subtítulos de acuerdo a los temas que nosotros hemos venido desarrollando en las clases anteriores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedes poner un subtítulo que diga ¿por qué las elecciones son un asunto público? Y ahí tú vas a escribir la explicación que tú diste sobre este tema, ¿de acuerdo? Perfecto. Otro subtítulo que puedes considerar sería ¿qué tienen en cuenta las familias cuando toman decisiones? Y aquí lo que puedo presentar es el gráfico estadístico que tú elaboraste cuando aplicaste las encuestas con sus resultados, y debajo de este gráfico estadístico puedes colocar algunas interpretaciones que hiciste sobre ese gráfico. Qué interesante quedaría, ¿verdad? Como siguiente subtítulo puedes considerar lo siguiente: criterios que debes tener en cuenta al momento de elegir a tus autoridades. Recuerdas también que en una sesión tú propusiste algunos criterios que tus familiares iban a tener en cuenta cuando iban a elegir sus autoridades. Es momento entonces que tú los puedas plasmar en esta parte del díptico, ¿de acuerdo? Otro subtítulo que puedes tomar como referencia sería ¿por qué es importante elegir bien a nuestras autoridades? Y aquí puedes tú poner tus opiniones, algún punto de vista, tanto tuyo como de tus familiares, construir un texto pequeño y dar algunas recomendaciones o sugerencias para precisamente que las personas cuando lean tu díptico se informen y sepan cómo poder hacer para poder elegir bien a sus autoridades, ¿de acuerdo? Recuerda que esta es una sugerencia, tú puedes revisar las actividades que has desarrollado y considerar algunas otras que te parezcan interesantes y que creas que deben ser consideradas en tu díptico, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces hasta aquí date cuenta que hemos culminado con nuestro primer borrador. Ya tenemos un primer borrador con el cual vamos a trabajar ahora con nuestros familiares. Como ya tienes tu díptico y la primera versión, es decir, el primer borrador que has elaborado de tu díptico, es hora de revisarlo. Presenta el díptico a un familiar, una amiga o un amigo y pide sus opiniones al respecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dialogar entonces en base a las siguientes preguntas. Recuerda que este es un diálogo que va a permitir mejorar la producción de tu díptico. Y la primera pregunta podría ser: ¿la información que se expone es entendible, clara y sencilla? Es decir, al familiar o amigo que le has pedido de favor que te lea tu díptico, te va a tener que responder esto. Si la información que él ha leído en el díptico se puede entender, si él utiliza un lenguaje sencillo y si todo está claro dentro del contenido del díptico. El díptico presenta información de fuentes confiables desarrollada en las actividades anteriores. Recuerda que también puedes buscar información en otras fuentes, pero estas fuentes tienen que ser confiables. Por ejemplo, si utilizaste un libro de personal social del Ministerio de Educación, entonces tú tienes que mencionarlo ahí, ¿no? Fuente de dónde ha sido extraída esa información. Libro de quinto grado de personal social del Ministerio de Educación. Tú puedes anotar ahí las fuentes que tú has consultado. Si es un diario de repente el que has consultado o un programa de televisión, también lo puedes mencionar dentro de la información que tú vas a consignar aquí. La portada transmite la idea que contendrá el díptico. Recuerda que la portada resume toda la información que hay en el díptico y tiene que haber relación y coherencia entre ellos, ¿de acuerdo?
En la contraportada del díptico se expresan las ideas más importantes, mensajes motivadores, eslogan, entre otros. Mira, entonces tienes que tener en cuenta estos mensajes motivadores y el eslogan. ¿Existe relación entre toda la información que presenta el díptico, imágenes y texto? Aquí vamos a ver si es que hay relación, ¿verdad? Si tú presentas de repente una idea sobre la toma de decisiones, pues la imagen que selecciones tiene que estar relacionada a esa idea, ¿de acuerdo? El uso de los conectores, así como de la coma y el punto, dan claridad al texto. Aquí vamos a revisar entonces el uso de las comas y los puntos. Recuerda que eso es importante tenerlo en cuenta porque eso le da sentido al momento de la lectura que yo haga del díptico. Así que hay que revisar esa parte. Se hacen visibles con claridad las recomendaciones y sugerencias en el díptico. Entonces por eso te ponía en una sección que decía ahí sugerencias y recomendaciones para poder elegir bien a las autoridades. Entonces si está de manera clara, entonces estaríamos muy bien por ese lado. ¿Tuviste en cuenta el destinatario y el propósito? Muy bien, recuerda que al inicio nosotros habíamos identificado a quiénes va a estar dirigido principalmente este díptico. ¿Ya? No va a ser a todo el público porque este contenido va a ser útil para un cierto grupo de personas. Entonces es bueno que tú siempre tengas en cuenta el destinatario y el propósito. Muy bien, entonces una vez que hayamos revisado ya nuestro primer borrador y con las sugerencias que te van a dar tus familiares o la persona que te esté acompañando en el proceso de tu producción de tu díptico, vas a estar en condiciones de escribir tu versión final y compartirlo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahora es el momento de que escribas la versión final. En ella se incluyen las mejoras, es decir, las recomendaciones que te hayan dado para poder mejorarlas, a fin de que tu díptico exprese con claridad las recomendaciones y sugerencias que orienten a la toma de decisiones en beneficio de todas y todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora para compartirlo, recuerda que tienes que compartir tu díptico con tus familiares. Para ello, organiza un momento y espacio en el que les puedas dar a conocer el díptico que elaboraste. Es importante que de repente en un momento reúnas a la familia y puedas compartir el contenido de tu díptico y sobre todo las recomendaciones que has tenido en cuenta para poder tomar buenas decisiones. Ahora vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a completar entonces las siguientes ideas. Las recomendaciones y sugerencias del díptico benefician a la familia ¿en qué? ¿En qué van a beneficiar a mis familiares estas recomendaciones y sugerencias? Te doy una idea. Esto tiene que ver mucho con la toma de decisiones oportunas y responsables. Entonces tú ahí vas a completar esa idea. Las ideas que presentan el díptico son, aquí para que completes esta idea te invito a que pienses en los subtítulos que tú has colocado en el díptico, ¿de acuerdo? Como por ejemplo los criterios, el análisis de los gráficos estadísticos, las recomendaciones, las elecciones como un asunto público. Entonces esas ideas son las que vas a colocar en esta parte. Con un vocabulario, ¿qué tipo de vocabulario has elegido? ¿Un vocabulario sencillo, fácil de entender o es un poco complicado, técnico? Entonces tú vas a identificar esto aquí, ¿ya? El díptico se sustenta en fuentes como, ¿qué fuentes de consulta has tomado como referencia para colocar la información que tú has propuesto en tu díptico? Recuerda que si estás usando las tabletas del Ministerio de Educación, ahí tienes toda la información que estamos trabajando y asimismo las vas a poder mencionar en esta parte. Esta experiencia de aprendizaje te permitió desarrollar diversas actividades en las cuales tú fuiste parte importante. Para concluir entonces te vas a preguntar lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Pudiste plasmar en el díptico todo lo que aprendiste? A ver, mira, recuerda todo lo que hemos desarrollado durante estos días y si todo lo que hemos venido desarrollando lo has podido plasmar ahora en este producto final que es nuestro díptico y aquí vas a poder responder a eso. ¿Qué dificultades has tenido y cómo las superaste? Recuerda que no es fácil
No es fácil el proceso que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Siempre se nos van a presentar algunos problemas, inconvenientes, de repente no entendías algún tema o alguna lectura, te pareció un poco complicada. ¿Cómo hiciste para superar esa dificultad? ¿A quién recurriste? ¿A quién pediste ayuda para poder superar esos problemas que se te presentaron? ¿Qué te pareció interesante y te podría servir en tu vida cotidiana? Hay muchos aprendizajes que tú puedes aplicar en tu vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, para la toma de decisiones, qué hemos aprendido? ¿Cuáles son esos pasos que debemos seguir para tomar buenas decisiones? ¿Ya? De repente algún otro tema que te haya parecido importante, como procesar la información a través de una encuesta para saber o tener de manera más clara la información y hacer un análisis de eso, que también lo puedes aplicar no solo para el tema de las elecciones, sino para las actividades que realizamos dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Y así como ellos, pues habrán otros aprendizajes que te hayan parecido interesantes y que te van a servir. ¿Qué estrategias conociste que te permitieron lograr un mejor aprendizaje? Me habla sobre las estrategias que hemos conocido. Aquí hemos visto algunas estrategias interesantes, ¿no? Y que nos han permitido mejorar nuestro aprendizaje. Por ejemplo, el conocer los pasos para tomar una buena decisión, el hacernos preguntas para reflexionar sobre la situación que estamos pasando y analizar para tomar buenas decisiones. ¿Te acuerdas de la estrategia que aplicó Charo para tomar una decisión? El poner en una balanza las consecuencias positivas y negativas, eso también tú lo puedes aplicar en tu vida diaria y te ha permitido también de alguna manera mejorar tus aprendizajes. Entonces, con estas ideas tú puedes buscar otras para complementar esta información. Ahora sí, estimado estudiante, felicitaciones porque hasta el momento hemos terminado con nuestra primera experiencia de aprendizaje. Y recuerda que te invitamos a seguir en una próxima aventura con más actividades de aprendizaje muy interesantes que sé que te van a gustar. Finalmente, pues nos vamos a autoevaluar y aquí tenemos nuestra ficha de autoevaluación con los criterios que vamos a tener en cuenta. El primer criterio sería: ¿se comprenden con claridad las sugerencias y recomendaciones en el díptico? Entonces vamos a revisar cuáles son esas sugerencias y recomendaciones que hemos dado y veamos si es que los podemos entender fácilmente. ¿Tuviste en cuenta el propósito y el destinatario? Recuerda que esto es importante. ¿Para qué grupo de personas o para quién está dirigido el texto que acabo de elaborar, en este caso el díptico? Tu díptico evidencia cuidado en la ortografía de las palabras y signos de puntuación. Recuerda que también esto es un aspecto muy importante en la escritura de tu díptico. Así que es bueno que lo revises y te asegures de que todo esté en orden. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado entonces a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Recuerda siempre seguir las normas de bioseguridad. Usa siempre tu mascarilla, lávate las manos con jabón durante al menos 20 segundos. Si vas a salir, utiliza alcohol, ¿no? Siempre llévalo a la mano y mantén la distancia social entre las personas para evitar contagiarnos y contagiar a nuestras familias. Cuídense mucho, hasta la próxima clase.